出的梦埋在心底，斜风冷雨里等待一个天气，慢慢的苏醒，想要穿越水泥森林，哪怕遇到曲奇，迷雾中会散去，义无反顾与梦想相遇，人潮中看不清，拥挤如夜空繁星，向往各自的天际，忘了原本遥远的自己。我要去忘了偏理想之地，坚定不犹豫，要将未来握紧，不怀疑无谓的勇气，所以我要去忘了偏理想之地，却也不放弃，我会永远相信有奇迹，哪怕无止境随行。No dijo que vendría. Y si no viene mañana, entonces volvemos mañana. Vuelve pasado mañana. Quizás esto podría seguir para siempre. Haré que Silvestre Pino te contacte luego. Contacta a César Monte de One Lee Logística para cenar mañana por la noche. Jefe, la señorita Martínez quiere verte a las 8:30 p.m. en la tienda Star Ice de la calle Longshan. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque dijiste que la reunión de hoy es bastante importante, así que no quise molestarte. Es la señorita Martínez. Ponela a cabo. Señor Pino, señor García, Me entretuve con algo. Estaré allí en 10 minutos. Te espero. Más rápido. De acuerdo. camarera. Hola, hola. El helado que pedí ya puede servirse. Un momento. Estrella. Estrella. El número marcado está ocupado. Inténtelo de nuevo más tarde. Apagando. Camarera, Hola. ¿tienen un cargador portátil? Un momento. Gracias. De nada. Sirio, ya llegué. ¿Ya te fuiste? El número que ha marcado está apagado. ¿Hay alguna otra sucursal aquí? Señor, ¿busca a alguien? Hay una tienda Star Ice en la calle Qian Longshan. La gente suele ir allí por error. ¿Cómo llego allí? Estrella. Fui al lugar equivocado. Esta es Star Ice en calle Qian Longshan. Al lado, en calle Hulongshan, hay una tienda Estrella. No, Ice. Te he esperado allí. Yo también las confundo a menudo. ¡Camarera! Estrella. Jefe. ¡Jefe! ¿A dónde vas? ¡Te llevo!
Alejandro Estrella. Puedes mandarme un mensaje. Si me buscas. Vale. ¿Tienes hambre? Tenemos algo juntos. Vale. Entonces vamos... Vale, vamos. Ya has vomitado en 3 lugares diferentes. ¿O puedes vomitar más? No puedo. Estoy bien. Beberé más. Y ganarles la próxima vez. No habrá próxima vez. No aguantas el alcohol. No lo hagas de nuevo. Te pedí un taxi a casa. Jazmín López, vi que te obligaban a beber, así que quise beber por ti. Dije que te protegería. Constancio Suárez, gracias por hacer eso por mí. Pero solo somos colegas. No tienes que hacer eso. Lo sé. Jazmín López, quizás no soy tan bueno, pero estoy dispuesto a abrirme por ti. ¿De verdad no tengo ninguna oportunidad? Tengo novio y nuestra relación es estable. Así que no pierdas tu tiempo conmigo. Este esfuerzo unilateral me presiona. Y tú también sufrirás. Quiero que seamos solo colegas. ¿Llamaste al taxi? Espera un momento, por favor. De acuerdo. ¿Puedes caminar todavía? Mi amigo está borracho. Por favor, cuídalo. Sin problema. ¿No te vas? Tengo cosas que hacer. Entonces cuídate. Félix Sánchez, ¿puedo ir a tu casa? Entiendo. Entonces mañana llevaré los ingredientes. A tu casa y cocinaré para ti, ¿vale? Tengo que irme. Te veo mañana. Fruta lista. Tengo un trabajo aquí. ¿Te apuntas? Mi bar está a punto de abrir. Ven a hacer promoción. Tú pones el precio. Entonces te hago el directo en la inauguración. Solo ven a divertirte. ¿Para qué trabajar? Después de la inauguración, elige un día y ven a emitir. ¿Entendido? Hola, ¿me extrañaste? ¿Qué miras? ¿Una chica guapa? ¿Dónde está la chica guapa? ¿No es obvio? Métete en lo tuyo. Está bien, entonces.
Ella sí que es guapa. Porque antes no me parecía guapa. ¿Qué te trae por aquí? Sé que has estado últimamente preparando la entrevista del Centro de Innovación del Hospital Shingang, ¿verdad? Casualmente tengo un tío que trabaja en el Hospital Shingang, así que conseguí algunos materiales de él. Quizás te pueda ayudar. ¿Puedo pasar? Adelante. Todos los materiales están aquí. También te compré unos postres. Dicen que hay que comer algo dulce cuando se usa el cerebro. Estimula la dopamina y mejora la memoria. Qué detalle. Gracias. De nada. Has estado ocupado estudiando, así que tu casa está bastante desordenada. No tengo mucho tiempo para limpiar la casa estos días. Déjame ayudarte. Tú siéntate. ¿Cómo voy a dejar que lo hagas? Lo haré yo. Aunque no podamos ser pareja, podemos ser amigos, ¿no? Los amigos se ayudan mutuamente, ¿cierto? No es nada. Cuando apruebes la entrevista, invítame a una buena comida. Gracias, entonces. Ve a estudiar. Mira, si estos materiales te pueden ayudar. Vale. Ortopedia moderna, conceptos básicos. Sirio, ¿a dónde vas? Sour Sweet está abriendo. Dijo que también te invitó a ti. Empieza a las 4:30 p.m. Deja tu equipaje y te llevo. No iré. Tengo que terminar un trabajo. Lino también tiene una cita. Es muy aburrido ir solo. Vamos, anímate. Ve tú. Te escribo cuando termine. Bueno, yo voy primero. ¿Tú sube? Por favor, llévale un regalo. Vale. Ten cuidado. Está bien. So Sweet, Whiskey Pub. Gran inauguración. So Sweet, gran apertura. Genial, la música está muy bien. Vale. Dime qué quieres beber. Aquí. Sobrino, por fin llegaste. Hasta me trajiste un regalo. ¿Qué tal? La iluminación, la banda, el sonido, el equipo. Tu inversión no ha sido en vano, ¿verdad? Todo lo que vinieron hoy son amigos míos. Hablan muy alto. Si quieres tranquilidad, puse una sala VIP allí. Perfecta para alguien tan frío como tú. Tan desocupado el día de la inauguración. Tengo que complacer a mi sobrino, ¿no? ¿Por qué no te quedas allí? Tengo que atender a mis amigos. Milagros. El señor García también está aquí.
Ay, ¿y Alejandro Estrella? Sirio dijo que tiene algo que hacer. Y me pidió que te trajera este regalo de inauguración. Gracias. Y aquí está el mío. De nada. Ven, te llevo primero a la sala VIP. Vamos, vamos. Sobrino, vamos. Ya terminé y estoy en camino. Es un cóctel sin alcohol que preparé especialmente para ti. 2 limones. No hace falta que me atiendas. El bar va bien. Sigue así. Me voy. ¿Ya te vas tan pronto? No bebo, solo vine a apoyarte. Tengo cosas que hacer. Me voy. Linda Silva, Sirio dijo que vendrá pronto. Dile que venga rápido. Preparé un cóctel solo para ella. Date prisa y tráela aquí. Ya está en camino. Vale, llegará pronto. ¿Por qué has vuelto? ¿Qué dijiste hace un momento? 2 limones. 2 limones. Muy bien, toma asiento. Déjame presentarte a mis amigos. Vamos, vamos. Fiesta de gran inauguración, Sour Sweet. ¿Verdad? El cielo lejano, cálido y brillante. Alejandro Estrella, gracias por tu regalo. La sala VIP está por allí. Entra tú primero. Ahora voy. Bueno, felicidades. Gracias. Voy para allá. ¡Por aquí! ¡Hola! ¡Has llegado! Señor García. Siéntese, por favor. Creo que no bebe. Invertí en este bar, así que vine a ver. Aquí tiene su especial de fresa. ¿Disfruta tu bebida? Gracias. Qué casualidad. Saben que me gustan las fresas. Se lo dije. Recuerdo que te encantaban las fresas en la universidad. Estaba bajo estrés, entonces quería comer postres para aliviar el estrés. El estrés es bueno. ¿Qué pasa? Hay un viaje de inspección a Alemania. Parece interesante. ¿Interesante? ¿Cuál es tu propósito de ir? Para estudiar. El propósito es estudiar más. Proyectos de estudio en Alemania. ¿Qué quieres decir? Estudiar está muy bien. Deberías experimentarlo tú mismo. Señor García, ¿cree que no tenemos nada en común además del trabajo? ¿No? ¿Qué tal un juego? ¿Qué juego? Nos turnaremos para echar cosas en este vaso. Y turnarnos para soplar esta carta. Quien sople la última carta pierde. Y bebe esta bebida especial. ¿Qué tal? De acuerdo. Entonces empecemos. No tiene alcohol. Espérame. Hagámoslo emocionante. Salsa de soja. Vinagre de sidra de manzana. Sal. Leche. Salsa de curry. Miel. Mostaza.
Café en polvo. Salsa picante. Crema. ¿Quién empieza? Tú primero. Vale. Vale. Perdí. Tiene un sabor muy único. Hora de comer. Los platos se ven bien. Probemos. ¿De qué relleno son? Relleno de camarón. Delicioso. Félix Sánchez, creo que me estoy enamorando de ti. ¿No es genial? Para nada. He estado pensando mucho en nuestra relación. Antes solo tenía novio según mi estado de ánimo. Salíamos si quería, terminábamos si me aburría. Iba y venía libremente. Y no me interesaba conocerlos, siempre que me hicieran feliz. Pero desde que te conocí, he hecho muchas excepciones. Y quería saber más de ti. Y quiero más y más. Ahora me siento muy extraña conmigo misma. Pero tú sigues siendo el mismo. Yo soy diferente. Últimamente me preocupo por ti, no tan despreocupada como antes. Jazmín López, conocerse toma tiempo. Pero no quiero profundizar más. Nuestra relación no iba a funcionar, ¿verdad? De ninguna manera. Lo dices ahora solo porque no quieres dejarme por el momento. Jazmín López, realmente quiero decirte. Sé mi novia. Si tienes dudas y temes comprometerte, entonces te invito formalmente a que seas mi novia. Desde ahora seremos amantes oficialmente. Jazmín López, ¿quieres? Quiero.
Hospital Shingang. Te presentaré a nuestro médico adjunto, el señor Pérez. Señor Pérez. Justo te estaba buscando. El señor Pérez es el médico del ensayo clínico de esta cirugía. Ella desarrolló la caja de fusión intersomática. Alejandro Estrella, el CEO de Star Technology. Hola, señor Pérez. Hola. Ella es la señorita López, jefa de ventas. Hola, señor Pérez, el informe está listo. Mi asistente vendrá después. Él se encargará del seguimiento contigo. Vale, vale. Tengo una reunión. Sigue tú. Vale. Alejandro Estrella. ¿Os conocéis? Nos graduamos en la Universidad Shingang. ¡Qué casualidad! Este es Albor Gómez, médico asistente del señor Pérez. Ya que os conocéis, será más fácil comunicarse. Ciertamente. Vosotros, charlad primero. Tengo algo que atender, disculpadme. Hasta luego. Toma asiento aquí. ¿Cómo te va? Bastante bien. StarTech también va por buen camino. ¿Qué haces aquí? Me acabo de trasladar del Hospital Popular. Han abierto un centro de investigación en innovación ortopédica aquí. El señor Pérez es buen amigo de mi mentor de la universidad. Así que me recomendó venir. Estoy aquí para participar en ensayos clínicos de proyectos innovadores. No esperaba que nuestra primera colaboración fuera con vosotros. ¿Qué? ¿Quieres rechazarlo por nosotros? Porque lo haría. Entonces contaremos contigo y con el señor Pérez de ahora en adelante. No hay de qué. Debería llamarte señor Ta. ¿Martínez de ahora en adelante? Como quieras. Señor García, la primera cirugía del ensayo clínico de la caja de fusión intersomática de StarTech está programada para mañana a las 9:00. Si está disponible, ¿le gustaría venir al Hospital Shingang? Son las 8 de la tarde. Vaya aviso con tan poco tiempo. Estaba muy ocupado. No importa. La segunda inversión ya está. No te preocupes. Oye. Lo siento, sé que tienes una agenda apretada. Me aseguraré de pedir cita con antelación la próxima vez. Ya veré cómo van las cosas mañana. ¿Qué? ¿Vendrás o no? Lo que sea. Has llegado. El tráfico estaba fatal. ¿Han llegado todos? Están en la entrada del quirófano. Vale, el señor García también ha llegado. Está en el despacho de Albor Gómez. Vamos, date prisa. La recuperación de los primeros pacientes también ha sido bastante buena. Llegó tarde. Alejandro, ven a sentarte. Por favor, siéntate. Continuemos, señor Sosa. De acuerdo. La aleación de titanio tiene mayor compatibilidad. La estructura trabecular favorece el crecimiento óseo. He visto la caja que trajo el señor Suárez. Cumple muy bien nuestras expectativas.
Bueno, lo dejo aquí. Voy a prepararme. De acuerdo. Tranquilo, no hay problema. ¿Lo designó especialmente? Luego supe que era el asistente del señor Pérez. Pero Javier es muy profesional. ¿Tan buena opinión tiene de él? ¿Yo? ¿Tiene confianza? Aún estoy nerviosa. Siento como un examen. ¿Cuánto tardó la impresión? Media hora. En el futuro, sin perder calidad, acorten al máximo el procesamiento final. Quirófano, sala de anestesia. No temas, está bien. No hay que estar nervioso. Área quirúrgica. Prohibido el paso. ¿Qué tal, doctor? La cirugía fue un éxito. Su caja de fusión intersomática funciona perfecto. ¿Qué? ¿Lo logramos? Lo logramos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Si no le da esta oportunidad, mi hijo quizá nunca volvería a caminar. Celta, Martínez, que su empresa prospere. Les deseo lo mejor. Si se recupera bien, no habrá problema. Gracias, señor Pérez. Buen trabajo. Gracias, señor Sosa. Buen trabajo. Revisa los pendientes con ellos. Tengo cosas que atender. De acuerdo. Hasta luego. De acuerdo. Gracias, doctor. Voy a cambiarme. Hablamos en la oficina. Conteste una llamada. Platican. Felicidades. El éxito de este ensayo clínico se debe a la calidad de su caja. Por favor, tome asiento. El señor Pérez también mencionó que podemos seguir trabajando juntos, según sea necesario para más ensayos clínicos. Eso es genial. La implantación exitosa de la caja de fusión intersomática es el primer paso. Debemos seguir monitoreando la recuperación y el rechazo del paciente. No podemos tomarlo a la ligera. Señor Sosa. Tiene razón. Nos retiraremos primero. Quizás deberíamos reunir a todos para comer y celebrar. Señor García, Javier, acompáñennos si están disponibles. Si están disponibles, comamos juntos. Estoy bien. Después de todo, hoy es un buen día. Vale la pena celebrarlo. Lo siento. El señor García ya pospuso toda la agenda de hoy. Hay mucho trabajo por hacer. Me aseguraré de programar la cita con antelación la próxima vez. Está bien. Solo creo que es demasiado pronto para celebrar ahora. Los pacientes deben estar bajo observación constante el día después de la cirugía. Creo que el señor Sosa definitivamente no tiene tiempo para comer, ¿verdad? Tranquilo. Definitivamente vigilaré de cerca el estado de seguimiento del voluntario. Pero tengo algo que hacer más tarde. Entonces no asistiré a la celebración hoy. Lo siento por eso. Entonces, la próxima vez. Celebremos cuando sea un éxito total. Está bien. Vamos a comer. ¿Está bien? Vamos. Avísame si surge algo. No te preocupes. Adiós. Dongyang tiene algunas instituciones clínicas que colaboran estrechamente. Te las recomendaré. Pero el ensayo clínico acaba de empezar. Quiero concentrarme aquí y colaborar en algunas cirugías más. Comamos juntos. Sube al coche. Tú y el señor García vayan primero. Esperaré a Jazmín López.
Luego te envío la dirección. ¿Dónde está Sirio? ¿Por qué solo tú? Ellos fueron a comer primero y me enviaron la dirección. Vamos juntos. Pediré un taxi. Ve tú solo, yo no voy. Mi novio está aquí. Tengo que irme. Sora García. Señor López, no esperaba que tuviera un gusto tan refinado. Quédese tranquila, señora García. Es mi patio privado. Aquí nadie nos molestará. Tome asiento. Aquí tiene. Señor López, ¿qué quiere? Acabo de oír que el primer ensayo clínico de Star Technology fue un éxito. No le preocupa, señora García. ¿Por qué habría de preocuparme? Es un logro de una empresa de Dongyang Medical. Me alegro mucho por ello. Pero yo sí estoy preocupado por usted, señora García. Alejandro García lo ha hecho bien desde que volvió. E incluso sacó a su gente del equipo principal. Si sigue permitiéndoselo, no teme que un día la sustituya, señora García. Señor López, vayamos al grano. Quiero trabajar con usted para destituir a Alejandro García como director de Dongyang Medical. Haré como que no he oído lo que acaba de decir. ¿Por qué? De repente le entra la bondad y no quiere derribar a Alejandro García. Después de todo, usted construyó Dongyang Medical. No me creo que vaya a entregárselo así como así. Dongke y Dongyang Medical llevan años compitiendo. Más vale lo malo conocido. Supongo que lo sabe, ¿no? Bien dicho, señora García. Entonces seré directo. Usted no actúa por ahora porque cree que Alejandro no cumplirá su promesa y espera a que dimita por sí solo. Sora García, sinceramente, ¿está tan segura de eso? Alejandro es su hermano. Lo conoce mejor que yo. ¿De verdad espera que se deje acorralar? Si tuvo el valor de hacer esa promesa, será capaz de cumplirla. Una cosa más. Alguien ha estado comprando lotes perdidos de Dongyang Medical en el mercado. ¿Quién crees que está detrás de esto? Tratas a Alejandro García como familia. Pero él no aprecia este favor. No estás en posición de ocuparte de asuntos de la familia Han. Todos quieren ser como el Pixiu, solo recibir riqueza y tesoro, pero nunca dar nada. Pero en este mundo
Nadie consigue lo que quiere sin dar algo a cambio. Señora García, tiene que priorizar lo que importa. No quiero forzarla. Puedo esperar. Cuando cambie de opinión, venga a tomar té conmigo. Está bueno. Sour Sweet. Si hay algo más, llámeme. ¿De acuerdo? Está bien. Adelante. Gracias. Llevo un buen rato observándote. ¿Solo esta cerveza toda la noche? No es asunto tuyo. A ver si adivino. Problemas de amor, ¿verdad? Habla, desahógate. ¿Quién eres? Solo alguien de paso. Tenemos más o menos la misma edad. Puedes hablarme. Una botella de whisky y un plato de frutas. De acuerdo. Gracias. Tú invitas. Yo invito. Cuéntame. Y nos conocemos. Qué vergüenza contártelo. Me gusta una chica. Tiene un nombre bonito. Jazmín López.有一次你站在我的对面，讲述着我不熟悉的世界，那些看似遥远，却横在你我之间，互相试验谁先越过边界。如果可以再靠近你多些，是否能将回忆渐渐重叠？时间筑起墙垣，让孤单至少安全，别让了解变成一种冒险。我们